Bueno, la idea en la sesión de hoy es hablar un poco sobre las implicaciones y sobre todo las perspectivas que tenemos de evaluación docente para la mejora del aprendizaje en el país. Para ello voy a tomar como 4 elementos fundamentales. Primero, un contexto para interpretar pues, todas las reflexiones que vamos a realizar. Hablar sobre la evaluación docente en Colombia muy rápidamente, digamos, ver quién es, cómo y cuándo se realiza la evaluación docente y centrarme en un aspecto que pues, creo que es importante para la discusión y es cómo se genera la formación para mejorar las prácticas evaluativas como resultado de la evaluación docente y la experiencia que tenemos desde la universidad en el acompañamiento de este proceso, para finalizar con unas perspectivas de este proceso evaluativo. Para empezar, un pequeño contexto. Nosotros en el país, en Colombia, tenemos aproximadamente 320.000 docentes en el sector oficial. Mayoritariamente es un sector de mujeres, 65% de los docentes son mujeres con una edad promedio de 47 años. Es un sector que también empieza, digamos, a envejecer. La gran mayoría son universitarios, tenemos todavía un pequeño porcentaje que no lo son y un 40% de ellos tienen título universitario. Hay 4 elementos fundamentales para el sector. El primero es que intentamos ser un sector descentralizado, lo tenemos como objetivo. Esto hace que hay diversas instituciones que están a cargo de diferentes procesos relacionados con el docente, con su entrada, su permanencia, el proceso de evaluación y de remoción. Tenemos un ciclo de formación de los docentes básicamente en 3 etapas. La inicial, todavía tenemos escuelas normales superiores que forman docentes de primaria. Tenemos programas de licenciatura, que son programas universitarios, y a raíz de la reforma que tuvimos en 2002, en la carrera docente pueden entrar profesionales que no sean licenciados. Entonces, para ellos hay una formación específica en programas de pedagogía que buscan, digamos, fortalecer este aspecto para que puedan entrar a la carrera. Por otro lado, tenemos la formación continua en el servicio y finalmente también formación posgradual. Como lo mencionaba un poco ayer Ricardo en la exposición, nosotros tenemos un régimen de transición, tenemos dos estatutos docentes, uno que rige desde el 79, uno que rige desde el 79, que son el que llamamos el antiguo estatuto, y uno que empezó a regir desde el año 2002, digamos que modificó sustancialmente condiciones de la entrada, del escalafón, de las formas de ascenso basadas básicamente en la evaluación. Vamos a retomarlo ahora. Y tenemos otro aspecto muy importante que también va a entrar en las reflexiones y es el asunto de la provisionalidad. Nosotros en el país aún tenemos un porcentaje muy alto, un 15% de docentes que denominamos provisionales, que son docentes que vienen a ocupar plazas que no son ganadas en el concurso de asignación de plazas en los diferentes procesos que tenemos. Lo cual, digamos, tiene que ver con el tema evaluativo. ¿Quiénes se evalúan? Los docentes del antiguo decreto, los que estaban regidos por el decreto 2277, no están obligados a llevar a cabo procesos de evaluación. Sí lo son los docentes que están bajo el nuevo decreto a partir del 2002, y docentes, digamos, que desean ingresar en el escalafón docente una vez vinculados, y para el ascenso con un lleno de 3 condiciones. Tienen que estar ejerciendo ya el cargo en propiedad, tienen que haber cumplido 3 años en el servicio docente y haber obtenido un mínimo de calificación en su evaluación o sus 2 últimas evaluaciones anuales de desempeño.
¿En qué momento se evalúan? Para estos docentes que evaluamos a partir del 2002, ellos tienen 4 momentos de evaluación. La primera es en el ingreso, tienen que presentar una prueba de competencias, que es una prueba que está a cargo del sistema, de la institución, digamos, del servicio civil encargada de los funcionarios en Colombia, en la cual entra también una prueba psicotécnica, entrevista, una evaluación a la hoja de vida, de acuerdo con unas convocatorias específicas que se determinen a nivel nacional. Luego, otro momento evaluativo es cuando ellos finalizan su periodo de prueba, una vez entran a la carrera docente. Posteriormente, de manera anual, se evalúa su desempeño a cargo del coordinador o del rector de la institución educativa. Y finalmente, el cuarto momento, que es el de más relevancia en el país, es el momento del ascenso en el escalafón, cuando el docente quiere ascender en su escalafón respectivo. Tiene un proceso evaluativo que varía según las convocatorias que se realicen. ¿Cómo se evalúan? Bueno, retomando un poco lo que ya he expresado, en el ingreso es la prueba aplicada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, luego en su periodo de prueba con el rector o el coordinador y con orientaciones de la Secretaría de Educación o del Ministerio, y finalmente esta es la que me voy a centrar, que tiene mucha más relevancia a nivel nacional, y es la evaluación para el ascenso y la reubicación. Antes de 2015, esta evaluación de competencias se realizaba mediante una prueba escrita y, digamos, generaba mucho malestar entre los docentes, justamente porque ellos manifestaban que la prueba escrita no tenía en cuenta ni el contexto ni su práctica evaluativa. Entonces, a partir del 2015, gracias a unas negociaciones con el sindicato a nivel nacional de docentes, se modificó esta prueba y se incluyó, digamos, se sustituyó por una prueba de evaluación de carácter diagnóstico formativa, que ahora está a cargo del ICFES, del Instituto Colombiano de Evaluación para la Educación, que concertó los componentes evaluados con el sindicato de los docentes. Esta prueba entonces tiene 4 elementos que evalúa principalmente. Tiene el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, tiene una reflexión sobre esa práctica educativa, revisa o analiza también la praxis pedagógica, lo que pasa en el aula, y finalmente también el ambiente que transcurre en el aula, la relación entre el estudiante y el profesor. En su mayoría los evaluados son docentes, el 94% de los perfiles que tenemos es de docentes, pero también incluye otros cargos que pueden estar ocupando los docentes, como el cargo de directivo docente, rector o coordinador, directivos sindicales, docentes que son tutores del PTA, que es el programa para la transformación que tenemos también a nivel nacional, y también los orientadores. Aquí, para dar un vistazo, digamos, general sobre los componentes de este proceso evaluativo, como muchas de las diversas evaluaciones que hemos visto, este proceso tiene en cuenta una observación de aula basada puede ser en un video que sea autograbado o que sea grabado también por camarógrafos del Ministerio de Educación, que son enviados a las instituciones. En este video hay 4 componentes. Bueno, uno es un formulario que describe lo que va a pasar. Luego viene un testimonio introductorio del docente. Él nos cuenta qué va a pasar en su video, cómo tiene planeada el aula, la clase que nos va a mostrar con su testimonio. Luego ya viene la grabación continua de la clase y al final hay un testimonio, una reflexión de cierre donde él, digamos, nos cuenta cómo sintió que le fue, qué cosas fallaron, en qué cosas se pudo haber mejorado y en qué elementos siente que tuvo éxito. Pero bueno, no solo en el proceso está esta observación, también tenemos un 5% de peso para la evaluación del desempeño, esa que realizan anualmente con el coordinador o con el rector,
es el promedio de las 2 últimas evaluaciones que han tenido los docentes. También tenemos un 5% que corresponde a las encuestas de los estudiantes. Inicialmente para el primer proceso de evaluación que se realizó se tenía en línea, pero esto generó problemas, digamos por problemas de conectividad tuvimos bastantes inconvenientes, entonces para esta segunda evaluación que se realizó se hace en papel y lápiz. Y también solo se realiza desde quinto de primaria, pues porque los niños por debajo de quinto tienen dificultades también para manifestar esta evaluación del docente, entonces para los grados inferiores van a cambiar los porcentajes del peso de la evaluación docente. Finalmente tenemos un 10% que corresponde a la autoevaluación del docente, la reflexión de su práctica, los aspectos por mejorar. El ICFES ha preparado un informe de resultados, un reporte de resultados que se envía a cada docente. Y la idea es que este reporte tiene 2 tipos de resultados, un puntaje, porque por ley la normatividad exige que se manifiesten los resultados en una puntuación de 0 a 100 y establece que solo aprueban aquellos que tienen más de 80 puntos. Entonces se realiza este detalle por el puntaje. Pero además, muy importante, de acuerdo a las rúbricas de evaluación y a los componentes evaluados, se le entrega al docente un detalle de todos estos criterios que se analizaron con unos niveles de desempeño para cada uno de esos criterios. Entonces, el docente tiene, de acuerdo a esta evaluación por pares que se realiza, un resultado para cada uno de los criterios evaluados y le dice si está en nivel avanzado, nivel satisfactorio, el otro nivel es mínimo e inferior, entonces tiene los 2 elementos. Digamos, de esta manera se hace la retroalimentación de los resultados. Como consecuencia de la evaluación docente, básicamente el principal objetivo es el ascenso del docente en el escalafón. Entonces, si aprueba, él obtiene su nombramiento y asciende. Si no aprueba, se ha determinado y se concertó que se desarrollan unos procesos, unos cursos de formación para fortalecer aquellos aspectos en los que se notó debilidad. Entonces, para ello, el Ministerio define unas condiciones de los cursos de formación que deberían ofrecerle pues, a los maestros que deben pasar por allí, concerta estas condiciones y también identifica únicamente ciertas universidades con criterios de calidad para ofrecer esos cursos de formación. El Ministerio financia el 70% del curso de la formación y el docente debe cubrir el 30%. La idea de esta formación es que se trabaje la problematización, la reflexión de la práctica pedagógica, digamos, en qué pasó, en qué debo mejorar, pero que también promueva unos espacios para socializar e intercambiar experiencias pedagógicas. Digamos que es una de las grandes ventajas que tienen estos cursos, la reflexión colectiva o lo que busca. Busca desarrollar trabajo en equipo y le solicita a las universidades que los docentes que pasan por el curso desarrollen un proyecto de investigación que va a ser acompañado, que va a tener tutoría constante durante todo el proceso. Para el primer curso de formación, digamos que nosotros en Colombia solo hemos tenido 2 evaluaciones diagnóstico-formativas desde 2015. Para la primera tuvimos los resultados, se concertaron estos cursos, entonces solo hemos tenido este primer curso de formación como consecuencia de esta primera evaluación. Entonces, para este primer curso teníamos 9.700 educadores, digamos, habilitados que no lograron superar la prueba y 19 universidades que fueron habilitadas y pues como el mapa lo muestra, sí lo muestra, estaban distribuidas en todo el territorio a nivel nacional.
¿Cuál fue el proceso, digamos, la experiencia de nosotros como universidad acompañando este proceso de formación? Por orientaciones del Ministerio de Educación, todos los docentes, los educadores que debían pasar por este curso de formación debían desarrollar un núcleo común de formación que se denomina el análisis de las prácticas pedagógicas. La idea básica es, este es el eje del proceso de la formación que brindamos. Y tiene una prioridad sobre la reflexión de la práctica educativa, la relación que tiene con los resultados de su evaluación diagnóstica y básicamente todo un proceso de mejora para que él pueda readecuar esa práctica pedagógica. Y tenemos 4 núcleos, 4 módulos, de los cuales el docente, de acuerdo con los resultados que obtuvo en la evaluación, si vimos eran 4 criterios generales que se evaluaban, entonces de acuerdo con los resultados que él tuvo, elige 2 de estos 4 módulos, pueden ser la reflexión del contexto de la práctica pedagógica o la reflexión de la enseñanza y la construcción del currículo, la praxis pedagógica y por último también la convivencia. Estas formaciones tienen una duración de 6 meses. La metodología, como les comentaba, está muy enfocada al diálogo de saberes, a la indagación, a la reflexión. Realmente se busca que el docente se apropie de sus resultados, que tenga esa retroalimentación constante de los tutores, de los formadores que tenemos en la universidad. También se crean comités en la universidad donde se realiza un seguimiento muy juicioso, se analiza el proceso de estos profes. Hay 2 modalidades, un poco dependiendo de la zona en la cual se desarrollan. En la zona urbana se pide que sea 100% presencial o, dependiendo de las condiciones, un 80% presencial y 20% virtual. En la zona rural este porcentaje cambia, se solicita o se nos pide que sea 70% de desarrollo virtual y 30% de manera presencial. Y obligatoriamente todas las instituciones de educación superior que ofrecen la formación deben contar con un espacio virtual. Allí el docente va a tener la construcción de un portafolio de reflexión donde lo va a construir y va a ser retroalimentado. La idea es que en este portafolio el educador decide qué evidencias va a aportar para argumentar ese proyecto formativo, ese proyecto de reflexión que está trabajando. Tenemos más o menos 25 educadores por cada docente en grupos, digamos los grupos son de 25 educadores. Incluimos, o el ministerio solicita incluir en las modalidades evaluativas la coevaluación y la heteroevaluación, digamos como proceso de la reflexión conjunta. Al cierre se realiza una socialización del proceso con el acompañamiento del Ministerio de Educación y estos cursos de formación son homologables también para cursar maestrías en estas instituciones de educación superior. La aprobación se realiza, digamos, con la formulación, implementación y retroalimentación del proyecto educativo y con la participación activa que tenga el docente en el proceso. ¿Qué lecciones hemos aprendido de esta primera etapa que tuvimos de formación? La primera, la motivación como un factor clave en el trabajo. Muchos docentes cuando llegaron a hacer el curso de formación tenían una prevención muy grande porque sentían que no era justo que ellos tuvieran que estar ahí porque no habían pasado la prueba. Entonces, digamos que fue un trabajo de acompañamiento y de reflexión profunda que tuvimos que hacer desde la universidad porque, digamos, esa disposición un poco negativa estaba generando unos problemas en la puntualidad. Por ejemplo, ellos llegaban tarde a las formaciones, no enviaban, entonces hacerlos partícipes de ese proceso como la mejora realmente que ellos podían tener, pues fue un factor importante.
El segundo aspecto fue la flexibilidad. Digamos, las condiciones de los educadores son muy particulares, tienen una carga pues bastante pesada, y el desarrollo del curso también les exigía un poquito más, entonces tuvimos que empezar a adaptar elementos de formación. El tercero, que es también fundamental y sobre todo en el contexto actual, es la necesidad de apoyo para el manejo de las TIC. Como ustedes ven, teníamos un componente virtual importante, pero muchos docentes tenían muchas dificultades en el manejo de la ofimática, en el manejo de internet. Todo esto les generaba muchos problemas, y entonces ahí también íbamos teniendo como algunas lecciones para aprender. Los docentes, digamos, en el nivel de la formación es muy importante que puedan tener ejemplos de sus contextos, de contextos similares, de contextos reales, no ejemplos sacados de la imaginación o de otros contextos que no los ubican, digamos, en el proceso de la formación. Y también la importancia, finalmente la importancia de la retroalimentación permanente, del acompañamiento. Creo que como profesores nos exigió bastante en la universidad, como más tiempo, más recursos de lo que inicialmente habíamos presupuestado, pero creo que para los docentes fue fundamental y fue clave, digamos, del desarrollo y del resultado del proceso. En la torta un poco vemos la distribución de los módulos que tomaron los docentes. En su mayoría, los dos módulos que más tomaron fueron el contexto de la práctica pedagógica y la praxis pedagógica para ellos. Al final también tuvimos unos espacios de socialización de esta experiencia. Contamos con un repositorio de los portafolios en la página de la universidad, donde se puede acceder y se pueden consultar todos los portafolios que construyeron nuestros 64 docentes que tuvimos en la formación. Y ellos también, algunos participaron en una revista blog que tenemos en la facultad, también manifestando, contando sus experiencias. Creo que esto también fue muy importante para su motivación. Algunas perspectivas de este proceso, digamos, para futuro, para tener lecciones aprendidas. En el 2018, tenemos la perspectiva de poder evaluar, de ver como si esta formación ha tenido algún efecto, si realmente está siendo una garantía de mejora para las prácticas de aula. ¿Qué seguimiento también va a hacer el ministerio? El ministerio fue muy juicioso durante el proceso de formación en recopilar informes mensuales, bimensuales, pero después de esto no hemos tenido como retroalimentación. Es importante también saber qué seguimiento se va a realizar desde el ministerio. Y tensiones que subsisten de este proceso evaluativo. Digamos que la finalidad de la evaluación prioriza el ascenso. Realmente los profesores se presentan con la intención de ascender en el escalafón docente, que el proceso formativo de ahora, para este año se pactó que únicamente va a ser para el 12% de los docentes que no aprobaron, entonces se reduce un poco el panorama de formación para ellos. Y también los costos de la logística de la aplicación de la evaluación. No es fácil tener como los videos, poder cubrir, digamos, una mayor parte de los docentes de este decreto. Perspectivas importantes que hemos recogido también: el contexto rural. Digamos que estamos en un espacio de diálogo y reflexión sobre la equidad, y en Colombia el contexto rural es un factor muy importante de inequidades, entonces tenemos que nivelar el terreno, pero a la vez el contexto rural nos brinda retos enormes en términos de acceso, de acompañamiento. ¿Qué otras habilidades, digamos, de cara al siglo XXI necesitaríamos desarrollar en los docentes y deberíamos tener en cuenta en este proceso evaluativo? Y igualmente también, ¿qué otras modalidades de formación se pueden presentar que sean más adaptadas a la demanda? Digamos, tenemos como objetivo crear comunidades de aprendizaje, crear redes,
Y de esto se ha hablado mucho, pero en la práctica es muy difícil ver cómo o sea, ver un desarrollo efectivo de esto. También se hablan como de formaciones muy puntuales que le permitan a los profesores, a los educadores, en el manejo de su autonomía y de su reflexión sobre su práctica educativa, tener como perspectivas de mejora. Bueno, con esto quería como poner estos puntos. Muchas gracias.